recursos para empezar a llenarnos de sentido en la vida. Yo personalmente he leído sus libros y encuentro, el primero que leí fue Muéstrame tu rostro. Me metió en un ambiente de oración que no había experimentado antes, y creo que la gente, nuestros televidentes, deben de conocer que existen estas obras que les pueden ayudar en estos momentos difíciles en el que estamos, que estamos viviendo, en este mundo tan injusto, tan inhumano, pero que tiene remedio. Sí, hay cosas, generalmente casi todas las cosas, de dramas humanos, que solo en Dios y con Dios, a través de la fe y del abandono, doctrinas que nosotros ampliamente los vamos explicando, y con carácter práctico para dedicarlo a la vida, bueno, fuera de eso no tienen solución. Y sufre y sufre y sufre la gente, y no sabe de qué manera salir de esos atolladeros, de esos verdaderos infiernos interiores a veces, ¿no? Y entonces la única ventana de salida que queda cuando las cosas no van bien o cuando llegan los grandes golpes de la vida es la ventana de la fe, es decir, la relación con Dios. Y ahí los lanzamos. Padre, es tiempo de hacer la primera pausa. No le cambien, esta es Fe Católica Viva. Vamos a hablar en el segundo segmento sobre los talleres de oración y vida. ¿Le parece? Bien. Qué bueno que siguen con nosotros en este programa de Fe Católica Viva. En estos momentos estamos en una amable y muy amena entrevista con el Padre Ignacio Larrañaga, escritor de muchos libros y sobre todo fundador de los talleres de oración y vida, talleres que se encuentran presentes en nuestra arquidiócesis de Denver y alrededor de todo el mundo. Por eso es que en estos momentos quisiera preguntarle al Padre Ignacio Larrañaga que nos diga en qué consisten estos talleres de oración y vida, qué es eso, para que de alguna forma podamos sentir de que hay una herramienta que me puede acercar al Señor. Bien, volviendo un poco para atrás para entender mejor el contexto, el hecho es que tres santos padres, Juan XXIII, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han repetido con las mismas palabras y muchas veces una insistencia diciendo lo siguiente: a los sacerdotes en general, al clero en general, enseñen a orar al pueblo de Dios. Enseñen a orar al pueblo de Dios. Bien, esto yo venía oyendo desde lejos. Yo iba pensando sobre lo que existía la iglesia y sobre lo que hacía yo mismo, y me daba cuenta de que en general la iglesia tenía muy buenas liturgias, bueno, eucaristías y maneras y rezos y todo muy bien, pero una enseñanza ordenada, metódica, sistemática, acerca de lo que decía Santa Teresa, un trato de amistad, estando verdaderamente a solas con aquel que sabemos nos ama, de eso existía poco y nada. Entonces nosotros realizamos un esfuerzo de un semestre con un grupo grande de laicos y enseñándoles, preguntándoles si les parecía mejor esto, si les parecía mejor aquello, con un trabajo largo. Y sacamos un manual, ese manual lo pusimos en multiplicación y lo echamos a andar y se difundió con relativa facilidad y rapidez los talleres de oración y vida, pues por el mundo. Primero eran 17 países, luego 28 países, hasta que llegó a 44 países. Bien, ahora yo le tengo que decir
que un taller de oración y vida tiene 3 partes fundamentales. La primera es enseñar a orar como querían los santos padres. Y nosotros de manera ordenada, metódica, sistemática y práctica y experimental, nosotros enseñamos a relacionarse con Dios, a tener aquel trato de amistad, estando verdaderamente a solas con aquel que sabemos nos ama. Establecer una corriente atencional y afectiva con un tú, de tal manera que el tú sale hacia mí por el camino del amor y yo por el camino de la fe salgo hacia él, y se da ese encuentro, una convergencia intersubjetiva de 2 interioridades consumada en el silencio del corazón, en la fe y en el amor. De tal manera que lo que nosotros llamaríamos 2 presencias previamente conocidas y amadas se hacen mutuamente presentes y se establece aquella corriente de dar y de recibir, de amar y de sentirse amados. Eso desde el primer paso y con muchas modalidades, maneras diferentes de encontrarme con Dios, leyendo, escribiendo, viendo figuras, con textos, ¿verdad? Por ejemplo, con Jesús, entra dentro de mí, Jesús. Toma posesión completa de todo mi ser. Frases que se van diciendo y sintiendo dentro. Otra es una oración de elevación. Tú eres grande, tú eres inmenso, tú eres eterno, tú eres formidable, tú eres amoroso, el Creador. Sin ti vendría verticalmente a la nada en este mismo momento. Tú eres el que sostienes en este momento cada una de mis células. Sin ti no sería nada. Y vamos en muy diferentes maneras de orar, experimentadas y vividas. Primero eso. En segundo lugar, hacemos una purificación profunda de todo el interior del hombre, de tal manera que quitamos las penas, las tristezas, las angustias, los temores, las ansiedades. Todo eso vamos quitando por la doctrina del abandono, en la fe y en la oración de abandono, en la doctrina de abandono. Y entonces vamos purificando y sanando el corazón y vamos sustituyendo por el don de la gracia y el don sobre todo de la paz. Donde había angustia ponemos paz, y eso largamente a lo largo de mucho tiempo. Y finalmente nosotros hacemos una presentación deslumbrante de nuestro Señor Jesucristo. Pretendemos que el pueblo se enamore de Jesús, seduzca de Jesús, se sienta seducido por Jesús y realmente enamoramos al público con Jesús. ¿Y para qué? Para que después actúen y sientan y sean como Jesús amó, como Jesús sintió, como Jesús perdonó, como Jesús amó a los humildes, necesitados, no amados, etc. Con una pregunta: ¿qué haría Jesús si se encontrara en el lugar en que yo me encuentro? Y eso entonces lleva a la santificación cristificante. Por lo tanto, pues en estos tres pasos vemos algo maravilloso. ¿Quién no tiene necesidad de encontrarse con el Señor en la oración? ¿Quién no tiene rencores que sanar? ¿Quién no tiene algo que transformar y hacerse similar a Jesús? No le cambie. Esto es Fe Católica Viva. Continuamos con el Padre Ignacio Larrañaga.